legal que tiene es el que permite al enemigo que estemos en una situación desfavorable, en una situación desventajosa para nosotros. Amén. Ya habíamos hablado de que hay muchas razones por las que nuestras oraciones no puedan estar siendo contestadas y son gracias a estos derechos legales que el enemigo tiene. Hablamos del pecado, hablamos de las iniquidades, hablamos también de las maldiciones, hablamos de pecados sin confesar. Amén. Entonces, todos esos derechos que tiene el enemigo que le dan la facultad para que esté acosando nuestras vidas, para que nos esté atormentando, para que el diseño del Señor no se cumpla en nosotros, son lo que nosotros vamos a aprender a derribar, a destruir en la corte celestial. Entonces debemos, ante todo, eliminar todo derecho legal que el enemigo tenga contra nosotros. Dice en Proverbios 26:2, nos enseña que la maldición no puede venir sin causa, que así como el gorrión vuela por su vagar, así ninguna maldición llega sin causa. O sea que si nosotros estamos padeciendo algún tipo de maldición en nuestra vida, tiene una causa. Esa causa puede que no sea por nosotros, sino por uno de nuestros antepasados. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos revela y nos guía a toda verdad, para que nos vaya mostrando todas esas cosas que el enemigo está usando en nuestra contra a causa de pecados que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Dice la palabra que el Señor visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Lo que está operando hoy en nuestra vida, lo que le está dando el derecho legal al enemigo para estar interfiriendo en nuestra vida, en nuestro avance, dañando nuestro matrimonio, que nuestros hijos se salgan del propósito del Señor, que nosotros no avancemos, que estemos en esclavitud, que estemos en enfermedad, que estemos en miseria, en pobreza, es consecuencia de todos estas iniquidades que han sido cometidas por nuestros antepasados o nuestros pecados, las maldiciones que han sobrevenido por nosotros a causa de los pecados no confesados o declarados. Amén. Nosotros debemos quitar todos esos derechos, debemos quitarle todas esas legalidades al enemigo para que él no pueda seguir obrando en nuestra contra. Amén. Dice en Miqueas 2, del 1 al 3, muestra que cuando se comete iniquidad, como cuando se roba una herencia, puede haber consecuencias legales sobre las personas y no pueden escapar de estas consecuencias. Esto se debe a que Dios, como juez, debe permitir que sucedan lo malo a las personas cuando infringen su ley, cuando infringen sus mandamientos. Amén. En Santiago 1, del 16 al 17, también afirma que Dios siempre quiere el bien para nosotros. Por eso es que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Dios siempre va a dar un veredicto a favor nuestro. Muchas personas no van ante la corte celestial porque temen recibir un veredicto contrario o porque no se sienten capaces, no se sienten dignos de recibir el beneficio de que sean redimidos, de que sean limpiados sus pecados, de que no se sienten capaces de ir a enfrentar un juicio donde Satanás exponga todos sus pecados por miedo, por temor. Amén. Porque no les ha sido revelado realmente la redención. ¿Qué tanto es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz? Entonces nosotros no debemos tenerle miedo a presentarnos ante la corte celestial. Así como lo decía el hermano Raúl, nosotros tenemos un abogado en el cielo, que es el Señor Jesucristo, que aboga por nosotros y tenemos la sangre de Jesús, que es la que habla a favor de nosotros. Amén. Dice, si nosotros analizamos el caso de Job, cuando fue acusado por Satanás, cuando a Job se le presentó un derecho legal, ¿verdad? A Job se le presentó un caso legal y el enemigo adquirió un derecho legal, un permiso de parte del enemigo, de Dios, para que lo atacara. Amén. O sea, nosotros no podemos ser atacados por el enemigo en cuanto Dios no lo permita. Aquí Dios le dio el derecho al enemigo para que lo atacara porque el enemigo se presentó ante el Padre Celestial y lanzó una acusación contra Job. ¿Cuál fue esta acusación? Decir que Job le servía al Señor porque Dios lo tenía rodeado, cercado, lo había prosperado. O sea, en pocas palabras se puede decir que Job era un interesado y que por eso era que le temía al Señor, porque Dios lo había provisto y lo había guardado, lo había prosperado. Amén. También se puede decir en esta escena que Job
que Satanás estaba diciendo que el Señor tenía a Job como favorito, que como él lo tenía así cercado, lo tenía así bendecido, o sea, estaba también lanzando la acusación contra el Padre Celestial, contra Dios, porque él también estaba diciendo que Dios había sido demasiado, o sea, que el Señor era como que demasiado permisivo, o que tenía algún favoritismo especial hacia Job, y por eso lo tenía así guardado y cercado. Amén. Él lanzó todas esas acusaciones cuando dijo: servirá de balde Job a Dios. Entonces el Señor le dio el derecho legal para que tocara a Job y se demostrara que si esas acusaciones que había llevado el enemigo ante el consejo de Dios eran verdaderas o falsas. Incluso se pueden dar cuenta que él fue una segunda vez, o sea, una segunda sesión, una segunda acusación que le dijo que le permitiera tocar su vida para que vea que cómo iba a blasfemar. Amén. Lanzó otra acusación contra Job en ese momento y aún así Job no pecó. Amén. Entonces, así como el enemigo se presenta a acusarnos delante del Padre Celestial, a llevar argumentos. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos perjudicados, para que el Señor le ceda un derecho legal. Cuando una acusación no tiene fundamento, no tiene causa, no hay derecho legal para que el enemigo nos acose. Pero cuando una acusación tiene causa, cuando una acusación tiene un argumento verdadero, el Señor, como Él es un Dios de justicia, tiene que darle el derecho legal al enemigo de dañarnos, de tocarnos, de molestarnos. ¿Ven? Entonces, por eso es que es necesario que nosotros vayamos ante la corte celestial y confesemos todos nuestros pecados, confesemos todas nuestras faltas, para que todos los derechos que pueda tener el enemigo contra nosotros sean eliminados. ¿Vale? Y para eso es que estamos dando estas clases de corte celestial, para que nosotros logremos eliminar todos los argumentos legales que tenga el enemigo contra nosotros. ¿Vale? Dice en 2 Corintios 10:13, y quiero leerlo. Gloria a Dios, vamos a buscar la palabra. 2 Corintios 10:13. Aquí está. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dará, no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarlo. Amén. O sea, el Señor tiene un amor tan grande hacia nosotros, que Él, aunque permite que el enemigo nos tiente, que el enemigo nos toque, tenemos una salida para que nosotros no caigamos en la tentación, para que nosotros no seamos destruidos, para que nosotros podamos vencer en esta batalla que tenemos contra el enemigo. Nosotros tenemos que tener claro que nosotros operamos dentro del trono de la gracia. Amén. Nosotros estamos cubiertos por una gracia que garantiza, que nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces nosotros debemos entrar confiadamente ante ese trono de gracia y debemos confesar todos nuestros pecados, para que todo derecho que tenga el enemigo contra nosotros sea quitado. Amén. El enemigo no va a tocarnos hasta más allá de donde el Señor se lo permita, porque aquí muy bien lo dice la palabra. Él sabe hasta dónde nosotros podemos ser tentados, hasta dónde nosotros podemos resistir. Gloria a Dios, aleluya. En Hebreos 4:16 nos habla de que nosotros presentamos nuestras peticiones como familia, como cuerpo del Señor, presentamos nuestras peticiones al Padre Celestial. Nosotros tenemos esa facultad de orar, pedir, clamar y suplicarle al Padre Celestial a favor de nosotros. Amén. Nosotros podemos interceder por nosotros mismos ante la corte celestial, podemos interceder por las familias, podemos interceder por las naciones. Amén. Gloria a Dios. Esto es dependiendo, como ya se los había explicado antes, del nivel de autoridad que usted tenga dentro de la corte celestial. Amén. Debemos tener claro que nosotros no podemos operar fuera
de la jurisdicción que nosotros tenemos dentro de la corte celestial. O sea, nosotros como hijos de Dios, a medida que vamos alcanzando un nivel de autoridad, estamos facultados o adquirimos la capacidad para llevar casos superiores ante la corte celestial. Amén. Si nosotros estamos empezando en este proceso de aprender las cortes celestiales, tenemos que primeramente llevar nuestros casos personales, nuestra familia, lo nuestro. Amén. Lo que nos es más cercano. Ya cuando estamos hablando de llevar a una ciudad, de llevar a una nación, de llevar a la iglesia, de llevar una abominación ante la corte celestial, ya eso estamos hablando de unos niveles de autoridad superior y ya no es una persona, sino que lo hace un grupo de personas, un grupo de intercesores. ¿Amén? Entonces, a medida que nosotros vamos a ir entendiendo todo este tema de las cortes celestiales, nos vamos a ir y vamos a ver todo lo que podemos llevar a la corte celestial, nos vamos a ir dando cuenta de esa jurisdicción, de ese marco legal sobre el cual nosotros podemos movernos, hasta donde las delimitaciones que nosotros tenemos hasta el momento, amén, y que podemos ir avanzando a medida que caminemos más y que conozcamos más y de que obtengamos más revelación de la corte celestial. Este tema de la corte celestial, mi amado hermano, es en gran parte a través de la revelación y de la fe que usted obtenga, de la intimidad que usted vaya adquiriendo cuando empieza a orar al estilo de las sesiones de corte y usted va a ir entrando en ese nivel espiritual, en esa dimensión espiritual que le van a permitir ver el trono, ver las cortes, ver las salas donde se sesiona. Entonces, todo esto es por fe, por revelación. A medida que usted va obteniendo una mayor revelación, va teniendo mayor autoridad y va adquiriendo mayor jurisdicción dentro de las cortes celestiales. ¿Ven? Entonces nosotros estamos como iglesia capacitados y autorizados para entrar a las cortes celestiales. Tenemos que adiestrarnos, conocerlas para ir adquiriendo mayor autoridad y poder ir desenvolviéndonos mejor en cada una de las cortes celestiales o en cada una de las diferentes sesiones que se pueden hacer en la corte celestial. Yo les había hablado la clase pasada que la corte celestial es un lugar activo, que es un lugar donde todo el día se está sesionando. Amén. Y no es solamente un solo lugar se está llevando un caso, no, ustedes saben que Dios es multiforme, que Dios puede estar en muchas partes, no se pueden estar habiendo hasta 100 casos en el mismo tiempo abiertos y Dios está juzgando en todos esos casos, amén, porque Dios es omnipotente, omnipresente, ¿amén? Entonces, todo el día la corte celestial está en sesión, todos los días está activa la corte celestial. La voz, vamos a hablar de las evidencias en la corte celestial. Las evidencias en la corte celestial son las pruebas, son los elementos, es lo que nosotros tenemos que a nuestro favor para poder callar, para poder quitar esos derechos que el enemigo tiene sobre nosotros. Amén. Las pruebas son elementos esenciales en cualquier caso judicial. Las sentencias se dictan basándose en las pruebas que se presentan ante el tribunal. El juez dicta el veredicto conforme a las pruebas que se presenten en el juicio. Amén. En la corte celestial, los ángeles tienen la tarea de reunir y de presentar las pruebas para que Dios dicte la sentencia. Dios como juez necesita que se presenten las pruebas para respaldar los veredictos que Él desea emitir. Dios desea emitir veredictos a favor de nosotros, a favor de sus hijos. Amén. Pero Él necesita que hayan unas pruebas que lo impiden a dar ese veredicto a favor de nosotros. Amén. Es nuestra responsabilidad como seres humanos estar en sintonía con las voces del cielo para que se presenten situaciones, se presenten evidencias favorables sobre nosotros. En el Salmo 115, versículo 16, dice la palabra del Señor: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la vida a los hijos de los hombres. Amén.
afirma que la tierra es de los hijos de los hombres. Amén. Que Dios nos ha otorgado una autoridad en este reino celestial. Debemos ejercer esta autoridad para dar ese derecho legal a Dios de intervenir en nuestra vida. O sea, está en nuestras manos que el Señor puede intervenir a favor de nosotros ante la corte y dictar un juicio justo, un juicio favorable sobre nosotros. Amén. Los ángeles forman parte de la corte celestial y tienen un papel muy importante dentro de todo este proceso jurídico legal. Amén. Por eso entonces quiero hablarles un poquito sobre los rangos de los ángeles que operan en este sistema judicial. Según Colosenses 1:16, se nombra que existen 4 rangos de ángeles. Dice que existen los tronos, los dominios, los principados y las potestades. Esta es una estructura que no es satánica. Esta es la estructura por la que están formados los cielos. Amén. Los ángeles en los cielos están así. ¿Qué hizo el enemigo? Ustedes saben que él es un imitador. Él no ha inventado, no ha creado nada. Él simplemente, el modelo que vio en los cielos fue el modelo que él copió. Por eso existen tronos, dominios, principados y potestades del diablo, de las tinieblas. Amén. Los mismos ángeles que estaban ocupando esos tronos, esos dominios, esos principados, esas potestades en el cielo, cuando cayeron a la tierra, tomaron esos mismos niveles de autoridad, pero para las tinieblas. ¿Ven? Entonces, así como hay unos ángeles en el cielo que están obrando a favor de todo el sistema jurídico de las cortes celestiales, también hay unos ángeles caídos que están operando en contra de que ese veredicto, ese juicio que se alcance en la corte celestial llegue a manos, a manifestarse en nuestras vidas. Cuando hablamos de los tronos, estamos hablando de los arcángeles. Estos son los que tienen un mayor mando y un grado de poder. Este lo podemos encontrar en Judas o en 1, 8 y 9, cuando habla, por ejemplo, del arcángel Miguel, que dice que el arcángel Miguel peleó por el cuerpo de Moisés. Amén. Estos son ángeles poderosos, son tronos poderosos. No es que existe un solo ángel Miguel, no, es una legión, una cuadrilla que se llama arcángel Miguel. Amén. Entonces, este es el rango más alto, más poderoso de los ángeles. Después vienen los dominios, que son los que se conocen como los querubines. Estos son seres ungidos que cumplen la función de proteger y de protección y de gobierno. Este lo podemos ver en Éxodo 25, 21 al 22. También lo podemos encontrar en Ezequiel 28, 14. Cuando se ve la visión del trono de Dios y están los querubines diciendo santo, santo, santo es el Señor. Amén. Entonces, los querubines tienen una función de protección y de gobierno. Los principados, que son los serafines, proclaman la santidad de Dios continuamente. Amén. Perdón, estos son los que están diciendo santo, santo, santo es el Señor. Amén. Los querubines son los que están en el monte de Dios, en el centro del gobierno celestial. Se les ve sobre el propiciatorio, en el lugar de la misericordia, donde Dios habla. Amén. El término serafín significa serpiente voladora, lo que explica la caída de las criaturas voladoras que se unieron a la rebelión. Amén. Existen también los ángeles ejecutores. Amén. Y estos son los que a nosotros más nos afecta o más están involucrados con nosotros, porque estos son los ángeles que ejecutan los juicios del Señor, que ejecutan las decisiones, los veredictos que nosotros alcanzamos a favor de nosotros, son ejecutados por estos ángeles ejecutores. Son poderosos en fortaleza, según el Salmo 103:20. Amén. Estos mismos ángeles son los que liberan los pergaminos o juicios desde la corte celestial y hacen que se manifiesten aquí en la tierra. En el libro de Zacarías 5 también hace mención a un ángel, amén, hace mención a un ángel que saca un pergamino que contiene un juicio y este ángel lee el juicio que el Señor acaba de declarar. Entonces los ángeles son los que vienen a cumplir los juicios a favor de nosotros.
Si nosotros nos acordamos que Daniel, cuando estaba orando y estaba pidiéndole respuesta al Señor con relación a que ya se había cumplido el tiempo de la cautividad, ustedes saben que él estaba haciendo un ayuno y él estaba orando y llevaba 21 días ayunando, ¿cierto? Y viene el ángel que le trae la respuesta y dice que había sido detenido, que había sido obstaculizado. Estaba siendo obstaculizado para que ese ángel que venía con la respuesta, que venía ya a ejecutar, a declarar el veredicto a favor del pueblo, estaba siendo obstruido. Asimismo, aún cuando nosotros alcancemos un veredicto a favor de nosotros, alcancemos una victoria en la corte celestial, tenemos que estar orando y levantándonos ahora sí en guerra para que se manifieste eso que hemos alcanzado, que hemos logrado en la corte celestial. Continúe. Ay, se me salió. Gloria a Dios, se me salió de la presentación. Hasta aquí, todo claro. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Puede alzar la mano mientras coloco nuevamente la presentación si hay alguna duda hasta el momento. Ya seguimos con la presentación. Ay, que se salió de acá. Se salió de acá. Ya tenemos claro por qué debemos, hermano Raúl, abra el micrófono y hágame su pregunta. Más que pregunta, lo quiero llevar a la corte celestial para que podamos entender en Proverbios capítulo 6, versículos 30 y 31. ¿Cómo? No le entendí. Proverbios capítulo 6, ¿Sí? 30 y 31. Hablando de la corte celestial. Porque si vamos a denunciar, tenemos que denunciar a un ladrón o a alguien que nos robó bendiciones, felicidad, prosperidad, etc. Amén. O sea, nosotros vamos a la corte celestial a finiquitar o a poner o a quitar el derecho del enemigo sobre estar molestándonos, porque ciertamente vino a matar, a hurtar y destruir, pero él no lo hace porque él quiere, sino porque tiene un derecho. Y ese es el derecho que nosotros le vamos a quitar ante la corte celestial. Amén. Cuando nos presentamos allá. Pastora, si me permite, explicaré un poquito. ¿Me permite explicar? Dígame. Dice que no tienen en poco al ladrón si hurta. Cuando el ladrón viene es cuando uno está durmiendo. Ya, entendemos muchas cosas que se puede explicar. Dormir, estar descuidado también. Bueno, si es para saciar su apetito cuando tiene hambre, digamos, el ladrón no es descubierto, no sabes a quién denunciar, porque no sabe quién te ha robado. Pero si es sorprendido, o sea, cuando es sorprendido, cuando te das cuenta quién te ha robado, porque investigas, etcétera. ¿Sabes ahora quién te roba? Entonces tienes que ir a la corte celestial y denunciar al ladrón. Entonces, y este ladrón tiene que pagarte, si te ves de lo que te robó, desde el vientre de la madre hasta el día de hoy. Entregará todo el haber de su casa. Eso es cuando vamos a la corte celestial, se tiene que ejecutar ese juicio. Y el ladrón que te robó tu felicidad, tus proyectos, tus sueños, etcétera, como decimos muchas cosas, tus bendiciones, tiene que devolverte 7 veces lo que te robó. Para eso es la corte celestial.
Gracias, pastor. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, amado. Sí, o sea, la corte celestial es para ir y quitar todos los derechos del enemigo contra nosotros y tomar y poder alcanzar la posición o el propósito que el Padre tiene en nosotros, poder nosotros alcanzar las bendiciones que el Padre tiene para nosotros cuando nosotros quitamos, eliminamos todos los derechos que tiene el enemigo sobre nosotros, todo lo que Él nos ha robado, lo que Él nos ha hurtado, los obstáculos que ha puesto en nuestro camino, la infelicidad que ha traído, amén, el tiempo que nos ha robado, amén. Todo eso nosotros lo podemos recuperar mediante la corte celestial. Nosotros tenemos que desbloquear nuestro destino desde la corte celestial. La iniquidad es lo que en muchas personas está trayendo la situación que está atravesando porque tiene en el momento. O sea, la iniquidad generacional es lo que está operando en estos momentos contra nosotros. Es lo que son los argumentos que el enemigo, como acusador que es, está poniendo en nuestra contra. ¿Para qué? Para que nosotros nos desviemos o no alcancemos el propósito de Dios. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es el resultado de los patrones de pecado que se transfieren de una generación a otra. Esto no es solo una tendencia, sino que le da al diablo un derecho legal para atentar a las personas con el mismo pecado que cometieron los antepasados. Amén. Si nosotros vemos el caso de Abraham, que él mintió y dijo que Sara era su hermana. ¿Para qué? Para salvar su vida. Luego lo mismo hizo Isaac. Amén. Eso se convirtió en un pecado de iniquidad. Si vemos otro caso, fue el ejemplo de David, cuando pecó con Betsabé y ese pecado transgredió a sus hijos, se convirtió en una iniquidad de perversidad sexual. Entonces, muchas veces los patrones o las conductas que nosotros estamos padeciendo en este tiempo es a causa de las iniquidades de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Amén. O sea, el enemigo tiene el derecho legal de venir y tentarnos sobre el mismo pecado que conocieron nuestros padres, que cometieron nuestros abuelos. ¿Para qué? Para que eso se convierta en una iniquidad generacional. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de toda esa práctica, de que los patrones que vivieron nuestros padres, que vivieron nuestros abuelos, que vivieron nuestros bisabuelos, no se repitan en nosotros esas conductas. Tenemos que cortarlas para que se quite la legalidad y para que éstas no sigan afectando a nuestros hijos. Amén. David en el Salmo 18:23 le está diciendo al Señor precisamente esto. Vamos a leerlo, David, el Salmo 18:23. Dice, fui recto para con él y me he guardado de mi iniquidad. Amén. Así que nosotros tenemos que hacerlo. Guardarnos de la iniquidad, guardarnos de los patrones, de las conductas repetitivas que nosotros conocemos, que nosotros ya sabemos que hicieron nuestros padres, que hicieron nuestros abuelos, que hicieron nuestros bisabuelos, para que nosotros podamos alcanzar el nivel de tener un linaje perfecto, un linaje limpio, para que la iniquidad no pase a nuestros hijos. Y si en estos momentos ya ese pecado, ya esa puerta se ha abierto, nosotros la abrimos antes de entrar a los pies de Cristo, tenemos que cerrar la puerta para quitarle el derecho al enemigo de que siga afectando a nuestra familia, que siga afectando a nuestros hijos. La iniquidad le da el derecho legal al diablo para molestarnos, para que nuestros hijos sigan siendo afectados. Aquí les voy a hablar de 4 cosas que afectan nuestras vidas cuando hay iniquidad. Primeramente, le da el derecho legal al diablo para que siga tentándonos con los pecados de nuestros padres. Segundo, que ya les expliqué que esto con relación a Abraham y a Isaac, David y Salomón, se puede decir. Entonces, ahí tenemos el patrón exacto de cómo esa legalidad hace que el enemigo pueda afectar nuestra vida. Otra cosa que hace la iniquidad es que moldea nuestra identidad, nos distorsiona de lo que nosotros somos realmente, nos hace ver como si fuéramos indignos, como si no fuéramos merecedores de la gracia, del amor del Señor. O sea, nos pone un manto, una venta que nos hace
distorsionar nuestra identidad. Si nosotros vemos en Isaías, en el capítulo 6, del 1 al 8, cuando Isaías ve el trono del Señor, amén, él dice, aquí voy a ser muerto porque soy yo, estoy en medio de hombres, de gente de labios inmundos, amén. Y el ángel que hizo lo purificó para que él se viera realmente como él era, como lo veía el Padre Celestial, que era como su profeta, su escogido, su ungido en ese tiempo. Entonces, cuando hay iniquidad en la persona, distorsiona o crea un molde erróneo de la identidad. Amén. Por eso debemos quitar la identidad de nosotros para que cualquier imagen distorsionada de nuestra identidad verdadera sea quitado. La tercera cosa que hace la iniquidad en la persona es desviarla del propósito del Señor, desviarla del camino del Padre Celestial, desviarla de por qué vino a esta tierra, cuál fue el propósito para que el Padre nos trajo en este tiempo. Entonces lo que hace la iniquidad es que nos desvía. ¿Por qué? Porque Él sabe por qué lado va a atacarnos, porque Él conoce los derechos legales que tiene sobre cualquier persona, entonces hace que empiece a pecar, que se empiece a desviar, que se empiece a apartar del diseño del propósito que tiene el Señor. Ustedes pueden ver cómo hay muchos brujos que hoy en día son pastores, son profetas, amén. Pero en un principio el enemigo los desvió del propósito original del Señor. Como él conocía cuál era su diseño, cuál eran los dones, los talentos con los que había venido a este tiempo, entonces los sedujo y los llevó por el camino incorrecto. Amén, valiéndose de las iniquidades, valiéndose de los pecados de sus antepasados, de los pecados no confesados, y los desvía del propósito del Señor. Y miren qué tan grande es el abismo que los hace apartarse de un propósito que era en victoria, un propósito que era en bendición, un propósito que tal vez era de profeta, de evangelista, amén, porque son los más atacados, son los ministerios más atacados por el enemigo para llevarlos hacia la brujería y la hechicería, y él los desvía, o sea, lo aparta del camino del Señor y los lleva a todo lo contrario, los desvía del linaje y del propósito que el Padre tenía. Entonces, por eso es importante que la iniquidad sea cortada de nosotros, porque muchos de nuestros hijos, ¿verdad?, tienen un llamado para servirle al Señor, un llamado como salmista, como evangelista, pero ¿qué pasa? Como el enemigo conoce ese llamado, conoce ese propósito con el que vino esa persona aquí a la tierra, él viene y lo tienta por esa área para sacarlo del propósito, del diseño del Señor. Amén. La cuarta cosa que hacen las iniquidades es que nos traen unas maldiciones que son el resultado de casos legales construidos contra nosotros en el reino espiritual. Y nosotros debemos ser libres de esas maldiciones. Amén. Cuando nosotros cuando nosotros le abrimos la puerta a las iniquidades pasadas y ya esa iniquidad que estaba en mis padres, que estaba en mis abuelos, que estaba en mis abuelos, ya yo la practico, entonces ahora en mí recae una maldición como consecuencia de esa práctica, de ese pecado, de esa práctica de iniquidad. Y nosotros debemos desligarnos de todas esas maldiciones. El Señor Jesucristo, cuando fue clavado en la cruz, Él clavó, ahí se clavaron todas las actas de los decretos que nos eran contrarias. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos? Que muchos de nosotros no hemos tenido la revelación del misterio de la cruz. Muchos de nosotros no hemos hecho efectivo ese veredicto que fue en la cruz a favor de nosotros. No hemos logrado que el enemigo que se quite del enemigo todos los derechos que tiene contra nosotros. Entonces nosotros en este tiempo nos vamos a levantar en guerra para que todo eso que el enemigo tiene contra nosotros legalmente sea quitado, para que todas esas maldiciones que han estado en nuestra vida, que las podemos ver en Deuteronomio 28, porque el Señor dice, así como hay unas bendiciones, también hay unas maldiciones para los que transgreden la ley, para los que transgreden su palabra. Entonces nosotros tenemos que quitar esa maldición, quitar todas esas maldiciones que están operando en nuestras vidas, que ya incluso pueden estar operando en muchos de nuestros familiares. Amén. Gloria a Dios.
Permítanme un momento. Se me está quedando esto sin batería. No la encuentro. Bueno, sigamos. Entonces, aquí les voy a hablar ahora, mis amados hermanos, de eso que está en eso que les mandé en las hojas, que son las iniquidades generacionales que pueden estar afectando nuestras vidas. Y en el listado que les había mandado, les mandé 8 rangos o 8 tipos de iniquidades generacionales que pueden estar afectando su vida. Entonces les voy a hablar primero un poquito sobre las maldiciones, sobre las iniquidades, perdón, y después les voy a estar hablando sobre las maldiciones. Permítanme un segundo que me estoy quedando sin batería, voy por el cargador y ya voy. Gloria a Dios, ya regresé. Entonces, el primer grupo de las maldiciones, de las iniquidades de las que pueden estar afectando nuestra familia, nuestra condición actual, son los de derramamiento de sangre inocente. Esto incluye los pecados que tienen que ver con la tortura, con el ahorcamiento, destripamiento, cuando se usaron armas como hachas, espadas, lanzas, rifles. ¿Amén? Cuando esto también, o sea, todo lo que tiene que ver con las masacres, con las guerras, con las revoluciones, todos esos asesinatos por revoluciones, por guerras, por conquistas, esos son lo que se conoce como derramamiento de sangre. Eso entra dentro de la categoría de derramamiento de sangre inocente, esos pecados. El aborto, el secuestro, la emboscada, la matanza de gente inocente, la crueldad, la tortura que sufrieron muchos esclavos, muchas personas inocentes durante las guerras que han habido en nuestros países, porque yo sé que aquí habemos personas de varios países y en cada país se han presentado situaciones diferentes de guerra, se han presentado situaciones diferentes de esclavitud. Por lo menos aquí en Colombia, en Cartagena, esta es una ciudad colonial que donde la esclavitud fue grandísima, toda la esclavitud aquí, incluso hay una gran parte del sector amurallado donde uno aún puede sentir lo pesado del ambiente, por decirlo así, de todas las torturas y de todas las masacres que se vieron. Cuando uno entra aquí a esta ciudad, a lo que se conoce como el Palacio de la Inquisición, que era donde torturaban a la gente, la desmembraban, le hacían una cantidad de cosas terribles para que confesaran. Aún ahí, en estos tiempos, se siente que usted entra a un lugar pesado, un lugar donde se empieza a sentir como oprimido. Amén. Entonces, en esa parte, esos pecados que se han cometido en esos lugares han traído mucho derramamiento de sangre. Y hay que confesar esos pecados si nuestros ancestros, si nuestros familiares practicaron eso, estuvieron involucrados en ese tipo de pecado, en ese tipo de vejámenes, se puede decir así, de masacres, de atrocidades. ¿Amén? Entonces, todo esto puede estar trayendo sobre usted pobreza, puede estar trayendo sobre usted estancamiento, puede ser una causa de que haya infertilidad en los hogares, de que haya miseria en los hogares, de que haya dolor, sufrimiento, padecimiento, cuando tus antepasados han participado en este tipo de pecados de derramamiento de sangre inocente. Y más que todo, ¿por qué hacían esto? Por la ansia de poder, la codicia, la riqueza. Otro
grupo de pecados generacionales son la traición. Y la traición tiene que ver con todo lo que es falsas acusaciones contra alguien, rompimiento de pactos o convenios, infidelidad en las relaciones familiares, infidelidad en las comunidades, infidelidad a nivel de negocios, a nivel de iglesia, a nivel de la nación, acciones que son destructivas, amén, que incluyen el adulterio, el incesto, el abuso sexual, el abuso infantil, la negligencia, el abandono. ¿Cuántas personas, cuántos de quizás de nuestros padres, de nuestros abuelos abandonaron a sus padres, los dejaron por ahí viejitos, no los atendían, no los cuidaban? A ver, yo le estoy diciendo un poco algunos de los pecados que entran en esta categoría para que usted vaya haciendo un recorderis. Amén. En este tema de las iniquidades, mis amados hermanos, ustedes tienen que empezar a recordar toda la historia de su familia, toda la historia, todo lo que ustedes se acuerden que les contaba a su mamá, a su papá, su abuelo, su abuela, si lo conocieron, de cómo eran sus comportamientos, cómo era su estilo de vida, cómo eran ellos como seres humanos, para que usted vaya viendo qué conductas pueden estar afectando hoy en día su vida, su situación familiar, la manera como ustedes se están viviendo, están padeciendo, lo que sus hijos en estos momentos, la situación en la que sus hijos están, pueden ser consecuencias de estas prácticas, de estos pecados en su familia. La mentira, el engaño, el falso testimonio, la difamación, el chisme, el uso de la astucia para obtener ventaja, la balanza falsa, el robo de herencia, el soborno, el uso de un sistema judicial corrupto. Amén, gloria a Dios. Y aquí quiero contar un testimonio. Resulta que cuando nosotros empezamos a ver todo este tema de las iniquidades que estaban afectando, porque la economía estaba estancada, qué era lo que estaba pasando, por dónde, qué hicimos, qué pecado, qué falto. Amén, porque uno empieza primero por uno y luego cuando ya va viendo que no, ya yo me alineé, ya yo confesé mis pecados, ya cumplimos con los diezmos, las ofrendas, ¿qué más? ¿Qué más está afectando a la economía? Nos dimos cuenta que en una línea de nuestra familia, por parte paterna, uno de nuestros abuelos se había robado una herencia. Amén. Eso fue por parte se robaron una herencia y le hicieron una maldad. O sea, la herencia se la dejaron a otra persona, se la dejaron a una niñita como de 11 años. Pero resulta que a los que le dejaron administrar la herencia nunca le dijeron que esa finca, que esas propiedades eran de ella, sino que a ella la habían criado por amor, por misericordia, por compasión, y la trataban como la empleada, como la sirvienta. Ella ni siquiera sabía, ni siquiera nunca supo que ella era la dueña de todo eso. Y todos se aprovecharon de esa finca que era grande, o sea, eso era una herencia muy buena. Todos los otros hijos, y a ella la trataban como la empleada, como la sirvienta, mi amado hermano. Y yo les digo algo, hoy en esa familia día a día se han destruido entre los hermanos unos por otros por la codicia. Se quitan las herencias, se roban, mejor dicho, eso es un desastre. Y vino todo como consecuencia de qué, de ese robo de esa herencia. A esa muchacha que era indefensa, inocente, porque ella tenía como 9 o 10 años cuando sus papás murieron. Su mamá murió al nacer y su papá murió cuando ella tenía 10 años, pero su papá le dejó una herencia buena, una finca grandísima. O sea, eso era para que ella estuviera hoy en día, y se la robaron. Nunca le dijeron que eso era de ella. Y los que se aprovecharon de esa herencia fueron los hijos de las personas que se quedaron cuidándola a ella. Y hoy en día esos hijos se han ido acabando unos a otros por ese robo que cometieron sus padres, y que ellos también eran conscientes de que esta propiedad no era de ellos. Entonces así es como operan las iniquidades. Esto no fue algo que pasó en mi familia directa, sino es como quien dice, por parte de mi papá, de los medios hermanos de mi papá. Amén, así es que es correctamente. Entonces fue tremendo darse uno cuenta y mira y ver cómo la iniquidad actúa y todas las consecuencias que trae.
sobre la familia. Entonces nosotros debemos confesar estos pecados, debemos averiguar, indagar. Nosotros cuando estábamos pequeños, yo sé que muchos escuchábamos las historias de nuestros tíos, de nuestros abuelos, y podemos traer a memoria todo eso para saber qué hicieron mal, qué obraron mal y qué puede estarnos afectando hasta este momento. Este pecado de la traición, de robo de herencia, trae como consecuencia incluso muerte y destrucción familiar, porque fue lo que yo vi en esa familia del caso que les estoy comentando. Usos y abusos de otras personas. Este es un tercer rango de las categorías de las iniquidades generacionales. Puede ser abuso verbal, abuso físico, abuso emocional, abuso espiritual o abuso sexual. O sea, cualquier clase de abuso se clasifica en este rango de iniquidades. Caminar con odio, andar en luchas, en contienda, gente que tiene el mal genio todo el tiempo, rabia, porque todas sus acciones son violentas y son crueles. Personas que odian a Dios, que blasfeman contra Dios, que se apartan de la voluntad de Dios. Personas que están llenas de envidia, de celos, que siempre buscan venganza, que siempre tienen palabras maldicientes, que siempre tienen deseos destructores hacia otras personas. También que hacen mentiras intencionales para destruir a otras personas. Si usted conoce en su familia que alguien tenga este tipo de comportamiento, usted tiene que renunciar, pedir perdón por estas iniquidades, porque son iniquidades que afectan mucho las emociones y que desvían el diseño de las personas. O sea, si esta iniquidad está en su familia, es probable que sea la consecuencia de que hoy en día sus hijos sean inestables emocionalmente. Amén. Gloria a Dios. Idolatría y glotonería. Ya sabemos, mi amado hermano, que la idolatría es poner a cualquier cosa antes que a Dios. O sea, nosotros tenemos un solo Dios y a Él que debemos amar, que debemos honrar y que debemos adorar. Y todo lo que se ponga antes de Dios, ya sea nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras riquezas, nuestra casa, nuestro carro, todo eso constituye idolatría. Y nosotros, y muchos de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros abuelos, practicaron la idolatría, así como nosotros mismos, los que no nacimos en el Evangelio, y muchos venimos de otras religiones como el catolicismo, éramos idólatras también y hemos confesado esos pecados, pero también tenemos que desligarnos de todas esas maldiciones que traen como consecuencia la práctica de estos pecados de idolatría. Ustedes saben que la idolatría el Señor la condena fuertemente, ¿sí? En Deuteronomio. Entonces, si nosotros sabemos que en nuestra familia y nosotros mismos hicimos estos pecados que ya son iniquidades, que son cuando pasan de una generación a otra, también debemos cortar ese tipo de iniquidades en nuestra vida y confesarlas. Cuando resistimos a la autoridad, eso también es un pecado. Cuando no se camina en rectitud, cuando retienen los diezmos, cuando no ofrendas pudiéndolo hacer, todo eso se constituye en pecado. Cuando comes simplemente por satisfacer un deseo, pero no es realmente hambre, sino es que quieres comer y comer y comer por glotonería. Amén. Cuando te vuelves adicto a las drogas, a exceso, cuando quieres cualquier tipo de adicción, tú estás cometiendo este pecado de idolatría y glotonería. ¿Sí? Entonces también son cosas que hay que confesar cuando nuestros padres, nuestros abuelos han participado en juegos de azar. Eso es un tipo de adicción que hay que confesarla, hay que declararla para pedir perdón y cortar esas iniquidades. También existen las iniquidades generacionales de autojustificación. Estas son las que tienen que ver con ser cobardes y por eso se justifican sus malas acciones. Personas que son cobardes, que son sobreestimadas espiritualmente, personas que se engañan, ¿amén? Personas que pertenecen a o sea, que porque se creen a cualquier tipo de secta, que porque se creen diferentes, se creen especiales, eso los faculta
para dañar, para destruir, para discriminar a otras personas. Entonces, todo esto constituye una práctica de la iniquidad de autojustificación. Temer a los hombres más que a Dios, mostrar favoritismo hacia los ricos, hacia la gente poderosa, amén, y menospreciar al pobre, necesitado, a la persona humilde. Eso también es un pecado de autojustificación. Entonces, todos estos pecados, mi amado hermano, nosotros tenemos que ir haciendo un recorder de cómo eran nuestros abuelos, cómo eran nuestros padres, con quienes se comportaban así. Si ustedes, a medida que les he estado hablando, de pronto el Espíritu Santo les ha estado redarguyendo en algún punto específico, en algún pecado, ustedes sintieron una pequeña pulsación, ya el Espíritu Santo ahí les está indicando que hay que confesar que eso puede ser algo que está afectando su vida en estos momentos. Y tenemos, los dejé de último, los dos pecados que más, las dos tipos de iniquidades que más están afectando en estos tiempos la vida de los creyentes, que son los pecados de iniquidad por perversidad sexual y por rebelión, que es el que viene después. Entonces, este pecado de perversidad sexual viene desde hace muchos años, desde que, mejor dicho, pues el hombre, desde que Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que todas las personas que han practicado algún tipo de perversidad sexual, hoy en día, ese es el derecho legal que el enemigo está trayendo sobre los hogares para destruirlos, sobre los hijos para dañarles su identidad, para sacarlos del camino, amén, para atentar a los hijos de Dios y se desvíen de su propósito. Entonces es necesario que nosotros cortemos este tipo de perversiones sexuales. Y estos son un tipo de iniquidades que todos debemos confesar, asumirlas como propia, pedirle perdón al Señor, arrepentirnos y pedirle perdón para que el derecho legal del enemigo sea quitado de nosotros. Estos pecados incluyen cuando hay hijos que son nacidos fuera del matrimonio, incluye la fornicación, el acoso, el incesto, la orgía, la masturbación, el bestialismo, el homosexualismo, el lesbianismo, la pornografía, el usar a niños, mujeres, hombres como objetos de lujuria y de impureza, el usar el lenguaje obsceno. Ustedes ven que hay muchas personas que no saben hablar sin el lenguaje vulgar, sin el lenguaje obsceno. Participar en masoquismo, en sadomasoquismo o imágenes perversas. Entonces, estos son los pecados que en la actualidad más se están viendo. Esto es lo que más está moviéndose en este tiempo. Y es lo que nosotros debemos más estar confesando para que el enemigo no tenga el derecho legal a traer este tipo de tentaciones sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Amén. Porque nosotros estamos en este tiempo tratando de ser esas personas en la brecha, cortando toda legalidad del enemigo contra nosotros, contra nuestra familia. ¿Para qué? Para dejar un linaje, una familia, una descendencia limpia, libre, que pueda predicar, que pueda evangelizar, que pueda traer el reino de los cielos a la tierra. Amén. Porque la tierra clama con gemidos indecibles la manifestación de los hijos de Dios. Y para que esa manifestación de los hijos de Dios se dé, tienen que estar libres, limpios. Amén. Faltó el de la rebeldía. ¿Dónde está? Que me salté se me faltó la rebeldía. ¿Dónde está dónde está esa diapositiva? Se me borró la otra diapositiva, pero el otro pecado que se presenta, la otra iniquidad que se presenta es la rebeldía. Cuando nosotros somos rebeldes a la autoridad, cuando nosotros somos rebeldes al Señor. Y esto trae como consecuencia, mi amado hermano, que sus hijos no se vuelvan al Señor. Entonces, el pecado, la iniquidad de la rebeldía, que no sé por qué se me borró, yo lo tenía ahí, es un pecado que también hay que confesar todo el mundo. ¿Para qué? Para que nuestra familia puedan convertirse a los pies del Señor, para que nuestra familia, muchos tenemos mucho tiempo batallando, orando, pidiéndole al Señor que nuestros esposos se conviertan, que nuestra familia vaya a los pies de Cristo,
pero está operando ese pecado de iniquidad o rebeldía, que es lo que está impidiendo el derecho legal que está usando el enemigo para que no vayan nuestros hijos, nuestra familia a los pies del Señor. Amén. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver, mis amados hermanos, con el pecado, con las iniquidades. Ahora vamos a hablar sobre las maldiciones. Debemos operar en las cortes celestiales para anular las acusaciones que tiene el enemigo. Al confrontar estas acusaciones y disolver la iniquidad, podemos alinearnos al propósito de Dios. La victoria se gana en los tribunales del cielo. Amén. Ahí es donde vamos a quitar, a disolver todas las legalidades del enemigo y luego vamos a entrar al campo de batalla y es hacer guerra espiritual como lo hacemos todos los días para que venga la manifestación de eso que ya conseguimos en la corte celestial, que fue la victoria que nos dieron. Se puede quitar todos los derechos legales, o sea, que nuestra familia se convierta, que nuestro esposo se vuelva al Señor, que nuestro hogar sea restaurado. Amén. Ahora, como ya les decía, cuando nosotros tenemos iniquidades por causa de nuestros padres, de nuestros antepasados, que están esas legalidades por parte del enemigo, y ya nosotros entramos a cometer ese pecado, ya empezamos a trabajar o empezamos a vivir en maldición. ¿Amén? ¿Qué es una maldición? Una maldición crea una perspectiva negativa de la vida, anticipando el mal en lugar del bien. Nos hace vivir sin visión para el futuro. Amén. En Deuteronomio 28:66 dice, tu vida estará en duda delante de ti, temerás día y noche y no tendrás seguridad de la vida. ¿Por qué? Porque estás caminando en maldición, estás caminando en pesimismo. Entonces, ¿cómo sabes tú si estás caminando en maldición o estás caminando en pesimismo? Aquí les he puesto 12 rangos o 12 características que usted puede estar padeciendo, que puede guiarse para saber si usted está caminando dentro de una maldición. Si son personas que tienen mentalidad negativa, siempre están pensando negativamente las cosas, a todo lo que se les propone, se les viene a la mente, es de una manera negativa, es probable que usted esté caminando o esté viviendo bajo una maldición. Cuando en todo están viendo conspiraciones, cuando todo creen que todo lo que se está moviendo alrededor de ustedes es para dañarlos, para destruirlos. Ven conspiraciones en todos lados, ustedes están viviendo, se puede estar viviendo en una maldición. Cuando hay una falta de visión, cuando no tienes claridad, cuando no tienes la meta clara, definida, cuando no hay una visión, también estás operando o estás viviendo bajo una maldición. Cuando hay rupturas en los matrimonios, en los hogares que son repetitivas, tú estás viviendo en una maldición. Cuando tienes hijos cautivos, que están esclavizados, que están en droga, que están en el mundo, amén, que no se salen por ningún motivo, no quieren salirse por ningún motivo de esa cautividad, estás viviendo bajo una maldición. Cuando tienes falta de prosperidad, amén. La palabra de Dios nos dice que el Señor quiere que nosotros prosperemos en todas las áreas, que así como prospera nuestro crecimiento espiritual, también prospere nuestra prosperidad económica, nuestra salud. Entonces, puede que haya un tiempo en que la situación se ponga apretada, se ponga delicada, ya sea en la salud, en el área espiritual, en el área monetaria. Pero cuando esto se vuelve constante, tu pan diario de día a día, entonces ya ahí tú tienes que mirar que puedes estar viviendo bajo una maldición. Cuando tienes enfermedades o en tu familia se presentan enfermedades incurables, enfermedades raras, enfermedades extrañas, amén, que no tienen ni siquiera antecedentes familiares, porque puedes estar caminando también bajo una maldición. Cuando tienes una vida con falta de unción, o sea que no sientes la presencia del Espíritu Santo, no sientes su guianza, puedes estar viviendo bajo una maldición. Amén. Que por más que tú haces, lloras, ayunas, vigilas, lees la palabra, pero no te llega la unción, debe haber un derecho legal del enemigo atacándote para que tus
para que no fluya la unción en ti. Cuando tienen las personas problemas mentales y emocionales, pasan deprimidas, pasan de un estado eufórico a un estado melancólico, o sea, viven en una bipolaridad.